Pues nada, buenos días a todas, a todes, a todos. Como decía, pues eso, me siento privilegiada de estar aquí, me siento privilegiada de estar rodeada de tantas mujeres que trabajan día a día, que ponen sus cuerpos y sus esfuerzos, ¿no?, en visibilizar no solo lo que las mujeres hicieron, sino lo que las mujeres hacen, ¿no? Y cómo poner sobre la mesa esos conflictos y esos procesos que muchas veces pues eso, son invisibles y que tenemos la responsabilidad, ¿no?, de dar a conocer y de apoyar y acompañar. Hoy en día cuestiones como el valor social y económico de los cuidados están sobre la mesa de muchos relatos, de las luchas por entender el ser político, el entender la política al margen de los partidos. Reivindicamos cómo las mujeres mantienen el sistema económico en el que habitamos a cambio de nada y buscamos formas dentro del sistema para conseguir dar valor económico que garantice esos cuidados y nos permita sobrevivir dentro de las lógicas del capitalismo. Esto quiere decir, buscamos cómo conseguir un valor económico para esto que llamamos los cuidados, ¿no? En este sentido, reflexionando sobre estos términos, creo que debemos ir más allá del valor económico y entender esta gestión de los cuidados desde una mirada más afectiva, ¿no?, y más de acompañarnos y cuidarnos, cosa que las mujeres sabemos hacer mucho mejor que los hombres. Pero ¿qué pasa cuando los cuidados están vinculados a los bienes comunes, a nuestros patrimonios, a nuestras culturas? Las trabajadoras de la cultura sabemos que tenemos una tarea grande y ardua para que se reconozca nuestro trabajo. Pero ¿qué pasa cuando los cuidados entran en juego? ¿Qué sucede cuando la vida cotidiana se convierte en la herramienta que mantiene los territorios, sus memorias, sus aprendizajes y sus saberes? Pues generalmente que las mujeres a cargo de ellos se convierten en parte de la cotidianidad, como lo contrario a la excepcionalidad mucho más visible. Y esto enlaza con lo que estaba contando Trini, ¿no?, la importancia de lo cotidiano y ese recorrido que se proponía, ¿no?, de entender un día y reflexionar sobre las personas que han participado en tu cotidianidad y cómo eso nos forma como comunidad, ¿no?, como comunidades que nos relacionamos y como personas que nos relacionamos unas con las otras. El otro día, en un espacio dedicado a la conversación colectiva de una clase sobre metodología de diagnóstico en contexto para procesos culturales que impartía, se levantó un debate sobre el que a día de hoy sigo reflexionando y que me parecía muy interesante poner y compartir con vosotras, ¿no? La sentencia sobre la que se inició la discusión era que las mujeres de pueblo tienen muchos espacios de reunión y son creadoras y mantenedoras de muchas de las iniciativas culturales y que además esos espacios respondían a sus demandas. Y frente a esta sentencia tan homogeneizante se planteaba la falta de espacios de representación de esas mujeres, espacios en los que ellas fueran visibles y, ¿por qué no?, espacios políticos en los que ellas pudieran intervenir en las políticas, en este caso culturales, pero también en todo tipo de políticas, ¿no? Entonces se planteaba pues desde una mirada quizá un poco paternalista, en el que las asociaciones de mujeres, sobre todo en los entornos rurales, son las que mantienen, ¿no?, las tradiciones, los patrimonios, los cuidados a las personas, como ensalzando, ¿no?, esos espacios y a esas mujeres, que yo creo que es muy importante, pero que también invisibiliza que esas mujeres puedan dar un paso más adelante y puedan gestionar de forma directa, ¿no?, y ¿por qué no?, también gestionar de forma económica cómo se están construyendo, ¿no?, esas comunidades y cómo se gestionan las mismas. De este debate no tuvimos ganadoras, pero sí que puso sobre la mesa un condimento más que añadir a la gestión comunitaria y feminista de los patrimonios culturales. La necesidad no solo de hacer visibles las miles de iniciativas, como os decía, que además en muchos casos están encasilladas en tópicos que vienen de tiempos añejos, como si juntarse para hacer costura
fuera algo que no hubiera que darle valor cuando todos nos ponemos ropa, ¿no? Entonces, ¿no? Que es como que se le quita importancia dentro de esa propia cotidianidad, ¿no? Y poner en plano de igualdad la mirada que aportan las mujeres en el sostén de los bienes comunes, especialmente en nuestros entornos rurales, que yo es a lo que me dedico principalmente. A la hora de preparar esta presentación, que espero que se convierta en una conversación, si me queréis interrumpir podéis hacerlo en cualquier momento, aunque seguro que hay un espacio para la reflexión, pero que os sintáis libres de interrumpirme o de aportar, porque al final hemos venido todas a aprender, ¿no? Y a compartir saberes. Me surgía la misma inquietud, ¿cómo dar voz a esas mujeres que hacen, ¿no? Tras muchos esquemas y charlas compartidas, me decidí por presentaros a varias mujeres que han formado parte de mi proceso de investigación personal, mujeres que forman no solo parte de eso, sino que forman parte de mi vida y que son un verdadero referente de la visibilización del papel que juegan las mujeres en la gestión de los patrimonios rurales. No solo son ellas, son muchísimas más, sino son ellas y lo que hacen ellas con todas las mujeres que forman parte de sus comunidades y que entre todas van construyendo un nuevo camino, abriendo senderas mucho más allá de las conocidas, de las establecidas, de las que vienen desde arriba. Mujeres que trabajan en procesos de cuidados, que investigan desde lo colectivo y que están sobre todo haciendo y entendiendo la cultura como un no todo. No desde definiciones cerradas, desafectadas, estancas, que alguien decide que deben ser esas, que la cultura debe ser algo definido, que el patrimonio o los patrimonios son algo definidos, sino buscando y generando esos espacios para escaparse de esas definiciones y construir entre todas. Personalmente, bueno, yo soy arqueóloga, me dedico en el Instituto de Arqueología de Mérida al estudio de los materiales de cerámica común de bronce final hierro 1, ahora trabajo con el equipo del Turuñuelo, pero en este caso quería hablaros de mi otra línea de trabajo y de investigación, que es mi trabajo sobre los procesos de gestión comunitaria y sobre los conceptos de qué entendemos por comunidades y cómo esos nuevos discursos que están entrando dentro de las políticas públicas están desvirtuando las definiciones concretas y los contenidos que esas palabras tienen para las propias comunidades que las llevan a práctica, ¿no? En su práctica. Así en líneas breves, pues deciros que para mí la gestión comunitaria va mucho más allá de la divulgación o los procesos de difusión, va mucho más allá de la participación en determinados momentos de un proceso de investigación, en este caso patrimonial, sino que habla de compromisos, de afecciones, de conflictos, de trabajar en torno a los conflictos, de compartir la forma de financiar estos procesos, de compartir todas y cada una de las fases de un proceso de investigación, desde un plano de igualdad en el que todas y todos nos sentamos a gustos y partícipes de las mismas. Y en cuanto a los conceptos de comunidad, después de trabajar también muchos años en esto de la gestión comunitaria, y sobre todo últimamente, que está tan en boga, ¿no?, trabajar con las comunidades, pues también me gustaría, ¿no?, apuntar cómo las comunidades no son las vecinas y los vecinos de un pueblo. Las comunidades se generan en torno a un objetivo o una necesidad común, concreta, en el cual una serie de personas quieren resolver un conflicto concreto y por eso se unen. Y eso es crear una comunidad. Las comunidades nacen, las comunidades se mueren, desaparecen, las comunidades están vivas, las comunidades no son las personas que viven en un determinado territorio. Las comunidades son las personas que trabajan en torno a un determinado objetivo. Y yo creo que eso es muy importante a la hora de entender estos procesos de patrimonialización que se están dando en determinadas áreas rurales y que ahora empiezan a ser mucho más visibles. Bueno, estas son tres de las mujeres que quiero presentaros
Y también luego hablaremos para centrar un poco esta charla, ¿no?, en lo que es Extremadura, de varios proyectos en el que el papel de las mujeres en los entornos rurales ha sido fundamental, no solo a la hora de desarrollarlos, sino a la hora de cuidarnos, ¿no?, porque todas sabemos que este trabajo es muy duro, que es un trabajo en el que ponemos nuestros cuerpos y todo este sistema de gestión de cuidados que manejamos también las mujeres, creo que ese es un punto que a nuestro favor y que nos diferencia de otro tipo de grupos de investigación, ha permitido que estos proyectos salgan adelante. He elegido estas 3 mujeres, podría haber elegido muchas más, pero las he elegido porque quería hablar de 3 ámbitos concretos, ¿no? Por un lado, las mujeres que trabajan en investigación de gestión del patrimonio desde la academia. Por otro lado, mujeres que trabajan en esta gestión de los patrimonios desde la mediación cultural y, por otro lado, mujeres que trabajan en la misma gestión, pero desde ámbitos netamente comunitarios. Bueno, sí, la primera mujer que os quería presentar es Beatriz Comendador, que es gallega, es arqueóloga y doctora en Geografía e Historia. Actualmente es profesora de la Universidad de Vigo y miembro del Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio. Fue decana y vicedecana de la Facultad de Historia de Orense y coordinadora del Máster de Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural de la Universidad de Vigo. Actualmente es co-coordinadora y docente del Máster Interuniversitario de Arqueología y Ciencias de la Antigüedad. Es coordinadora del Grupo de Innovación Docente en Educación Patrimonial e investigadora en diversos proyectos realizados con el patrimonio arqueológico, su difusión y su socialización. Es muchas más cosas y tenía una lista muchísimo más grande, pero también creo que es importante poner sobre la mesa el papel académico, ¿no?, que tienen estas mujeres y cuáles son sus espacios de representación. Y bueno, Bea para mí es una amiga que en conversaciones de cocina me ha enseñado a empatizar con todas las partes, a entender que en la comunidad somos todas, a escucharnos para reflexionar y, sobre todo, a saber que las contradicciones forman parte de nuestro caminar y que aprender es saber equivocarse. Quería presentaros a Beatriz porque Beatriz viene trabajando desde hace más de 7 años con una asociación de mujeres de un pueblo de Vilagarcía de Arousa que se llama Bamio, con un proyecto que se llama Louceiros de Bamio. En el 2013 conocí a David en torno a unas jornadas, a Beatriz en torno a unas jornadas, y empezamos unas jornadas bastante reivindicativas donde se puso sobre la mesa el papel que tenía la academia en todos los procesos de investigación comunitaria, ¿no? Y cómo la academia pues generalmente cierra sus puertas y no sale fuera de sus 4 paredes, ¿no? Y bueno, he de decir que eso está cambiando, que esto fue en 2013 y que, aunque hayan pasado pocos años, sí que es verdad que ese cambio de paradigma que tanto se ha hablado, ¿no?, de la introducción y la participación de las comunidades en los procesos de investigación, hoy en día, pues no ha abierto las puertas de par en par, pero sí que podríamos decir que hay muchas ventanas abiertas por donde se cuelan muchas investigadoras y también muchos investigadores que incluyen, ¿no?, los conocimientos y los saberes que tienen las comunidades en sus propios procesos de investigación. En ese encuentro se puso sobre la mesa cómo la academia tenía que salir de sus espacios de confort e ir a trabajar en los propios espacios de los que estaban hablando. No solo eso, sino que para conseguir comunidades patrimoniales no había que cerrarse a un solo momento determinado de la historia en la que tú quisieras trabajar, en este caso, por ejemplo, Bea en la prehistoria, sino trabajar el patrimonio como algo mucho más grande, ¿no? Y introducir determinados temas que fueran a su vez retroalimentando y creciendo esos relatos que se estaban construyendo de forma comunitaria, ¿no? Y por eso se fue a hablar con estas mujeres y generaron
este proyecto tan bonito. No sé si sabéis, hasta 1940 Bamio fue un referente en alfarería en toda Galicia, con la particularidad de que no tienen arcilla, la tienen que traer desde 25 kilómetros lejos en barco, ¿no? Y siempre se había hablado de los luceiros de Bamio, que es como se llama el proyecto, porque eran los hombres los que torneaban las piezas y las que la metían en el torno, pero nunca se había hablado de todo el trabajo que realizaban las mujeres que acarreaban con la arcilla, montaban las piezas, las llevaban al mercado, hacían el trabajo mucho más duro, pero absolutamente invisible. Y con estas mujeres se está iniciando un proceso muy bonito de visibilizar todo eso. Es un proyecto que es arqueológico, pero que también es historiográfico y también es antropológico. Y a día de hoy es un proyecto que va exclusivamente de la mano de la comunidad, de la mano de la Asociación de Mujeres de Bamio. Y esto también es importante decirlo porque una de las cosas que hemos aprendido en este caminar es que nosotras venimos a facilitar procesos, pero no a capitanearlos. Y cuando tenemos que mancharnos para iniciar otros procesos, porque la vida es así, tenemos que dejar las bases para que esas mujeres sean capaces y se sientan con la suficiente fuerza de seguir realizando todos estos procesos de investigación, ¿no? Entonces los proyectos no se abandonan, los proyectos crecen. Bueno, la siguiente mujer que os quería presentar es Adela Vázquez, ¿no? En este caso es desde el mundo de la mediación. Adela Vázquez Veiga es gallega y es yucateca. Es yucateca porque lleva más de 10 años trabajando en la península de Yucatán. Entonces, trata de mezclar todos sus conocimientos y todos sus saberes en las dos penínsulas, la península ibérica y la península de Yucatán. Es licenciada en Historia del Arte, trabajadora social y conservadora y restauradora de bienes culturales. Y desde este último ámbito es desde donde creó, junto al colectivo Ninkelarte, el concepto y la metodología BIComún, de la cual ahora os voy a hablar un poco. Como educadora patrimonial, trabaja en procesos de relatoría de proyectos comunitarios y la incorporación de prácticas relacionadas con el arte contemporáneo en la socialización del patrimonio cultural. Es mi compañera de viaje desde hace 10 años, compañera en la creación de registros y diagnósticos en contexto. Con ella he compartido días buenos y días no tan buenos. Hemos aprendido a cuidarnos, me ha permitido abrir la mirada a otras realidades donde las comunidades son las que encabezan desde su esfuerzo personal múltiples procesos de patrimonialización y de lo importante que es hacer visibles esos procesos y las personas que están detrás de ellos. Y yo quería hablaros de Adela porque, bueno, como veis allí está hablando, ¿no?, con una señora. Adela trabaja desde la sencillez, podríamos decir, de cuidar todos los procesos desde el diálogo y los procesos de escucha. La herramienta BIComún, no sé si la conocéis, BIComún hace referencia a bien de interés cultural y común vendría más a introducir lo que es el procomún, y la suma de bien de interés cultural y procomún pues crea esto que son bienes de interés comunitario. Este proyecto se inició también en 2013 de la mano del colectivo primero gallego y luego galaico yucateco, que lo que hacía es que mediante mapeos, derivas y galerías fotográficas hacía un diagnóstico en un primer momento relacionado solo con la conservación y restauración de patrimonio construido, en el que se le preguntaba a las personas que participaban de forma anónima, que es una de las cosas más interesantes que tiene esta herramienta, ¿no?, para trabajar en los entornos rurales donde los conflictos afloran mucho más rápidamente, no están escondidos. Pues mediante este tipo de metodologías trabajabas para hacer un diagnóstico sobre si los bienes estaban bien conservados, o sea, si la comunidad consideraba que estaban bien conservados, mal conservados, si creían que había que hacer una restauración o no, si creían que esos espacios se podían utilizar para otras cosas o para qué se podían utilizar.
Entonces, eso generaba un diagnóstico que permitía tanto a la comunidad como a las administraciones públicas aplicar políticas de trabajo con patrimonio cultural que fueran más encaminadas a unos desarrollos mucho más en el terreno, ¿no? Y mucho más cerca del territorio y de las personas que habitan esos terrenos. A día de hoy esta herramienta ha evolucionado muchísimo y la usamos para preguntar todo tipo de cuestiones que tengan que ver no solo con el patrimonio cultural, sino con todo esto que llamamos los bienes comunes, porque en nuestra forma de ver el patrimonio lo entendemos como el paraguas que resguarda todo aquello que son los bienes comunes, ¿no? El patrimonio como aquello heredado y aquello que tenemos que transmitir. El patrimonio no como generador de identidades, como generador de espacios de referencia, de espacios que forman parte de nuestra vida, porque también entendemos que trabajar con los mundos, con la identidad, es peligroso porque crea nuevas fronteras que hay que volver a romper, ¿no? Entonces hablamos más de acervos culturales y hablamos más de sentido de pertenencia a unos determinados relatos o a unos determinados territorios. Bueno, ella ha trabajado mucho también desde el ámbito académico, con mujeres estudiantes, ¿no? Trabajando en el territorio, directamente con mujeres yucatecas, para visibilizar mediante herramientas, ya os digo, principalmente contemporáneas, con retratogramas, fanzines, es editora de múltiples revistas en las que se da voz y se visibiliza todos estos procesos que vienen y no solo vienen de mano de las mujeres, sino que se sustentan gracias a las mujeres que viven en esos entornos rurales. Y en último caso, quería presentaros a Silvina Irulegui desde lo comunitario. Para mí es como, bueno, es más que una compañera de trabajo, es como si fuera parte de mi familia y con la que no solo he aprendido sobre procesos de patrimonialización, sino procesos de hospitalidad que creo que también son muy importantes dentro de estas prácticas. Silvina es argentina, es de Benito Juárez, es una localidad que está al sur de Buenos Aires, en La Pampa. Fue profesora de secundaria y directora del Centro Cultural y Folclórico El Sombrerito, que es el centro de referencia cultural de Benito Juárez, donde se realizan casi todas las actividades culturales y sociales de la localidad. Estamos hablando de una localidad que tendrá 11.000 o 12.000 habitantes, que para entender el contexto pampeano argentino podríamos considerar rural. Aquí eso no tendría sentido, pero en ese territorio sí que se considera una comunidad rural. Con ella, pues como digo, aprendí a trabajar la cercanía, a trabajar en contexto, a trabajar desde el día a día, la importancia de los referentes locales en estos procesos de trabajo y de trabajar desde la confianza, entendiendo los compromisos y los tiempos de las comunidades. Cuando yo conocí a Silvina, que curiosamente también fue 2013, yo creo que para mí 2013 fue un año de un antes y un después en todo lo que veníamos haciendo, la conocí en el marco del Congreso SOPA, y luego hablaremos un poco. Y ella venía con una compañera, con Marina, a presentarnos el proyecto Huellas. El proyecto Huellas era un proyecto que venía desde Educación, ¿no? Era un proyecto que venía desde el Ministerio de la Nación en Argentina, para poner nombres a muchas calles que no tenían nombre en los entornos rurales. Y nos contaban cómo llegando a una localidad y después de trabajar mucho tiempo pues investigando, ¿no? Las propias calles, luego ya se reunieron con la comunidad, les contaron lo que querían hacer y les contaron que querían hacerlo con ellas y con ellos. Y la sorpresa fue cuando alguien levantó la mano y dijo: muy bonito, señoras, todo esto que nos estáis contando, pero es que en las calles no tenemos farolas para ver esos carteles que quieren poner. Y lo que hicieron fue dotar, toda su dotación económica la gastaron en poner farolas en ese pueblo. Eso a mí me despertó
un sentimiento de alegría y de esperanza, ¿no?, en este tipo de procesos, y me abrió la mente a la necesidad de viajar a Latinoamérica y conocer todos esos procesos de patrimonialización y todo eso que estaban haciendo las comunidades para intentar traerlo a esta Europa tan domesticada en la que yo creo que vivimos. Y bueno, como os decía, también quería presentaros, no sé si voy muy mal de tiempo, si no me decís, vale, presentaros rápidamente algunos proyectos en el que el papel de las mujeres ha sido súper importante, ¿no?, en Extremadura. Este es un proyecto que se llama Cabras Calientes, es un proyecto que hicimos junto a varias asociaciones, pero en especial con las mujeres de la tercera edad de Malpartida de Cáceres, y trabajamos sobre los esbotos de cabras que salen en Malpartida de Cáceres y tienen unas esculturas en el pueblo, y lo que les propusimos a las mujeres fue hacer un jar bombing. Bueno, no sé si conocéis el Museo Fostel Malpartida, supongo que sí. Bueno, y todo el movimiento Fluxus y todo lo que trajo Fostel a la comunidad de Malpartida. Y es importante decir esto y el papel de Fostel en Malpartida, porque cuando nosotras fuimos a hablar con estas mujeres de la tercera edad, en nuestra ignorancia supina, lo que fuimos es, bueno, no os preocupéis porque os vamos a explicar lo que es un jar bombing. Y me miraron y me dijeron, perdona bonita, nosotras llevamos haciendo jar bombing hace muchísimo tiempo, ¿sabes? Así que ellas llevaban trabajando en prácticas de arte contemporáneo desde hace mucho tiempo. Y digo ellas porque generalmente, aunque intentemos ocupar espacios masculinos para introducir la voz de los hombres, en estos procesos son las mujeres siempre, siempre, siempre las que están acompañando todo este tipo de procesos. Y ellas son las que hacen. Bueno, ahí las veis como estábamos colocando y cosiendo, ¿no? Bueno, fue un proyecto muy bonito en el que recogimos retales de lana, los deshicimos, volvimos a coser, nos reuníamos en una cafetería para charlar y conversar en torno al patrimonio, ¿no?, y al yacimiento arqueológico. Y bueno, aquí está una foto del día que estuvimos pues vistiendo a las cabras. Otro proyecto es un proyecto en el que trabajamos en los pueblos de colonización de Extremadura, que bueno, también hay en otras regiones, pero aquí hay un montón, hay 64 actualmente poblados, hay 62 pueblos de colonización, y trabajamos en torno al urbanismo y el patrimonio, ¿no?, entendiendo cómo las memorias colectivas y el urbanismo pueden unirse, ¿no?, y que las propias comunidades pudieran participar en la gestión de esos dos entornos, ¿no?, que vienen tan de la mano, porque al final el urbanismo no es más que una forma de construir el espacio y forma parte de nuestra forma de entender el territorio, ¿no? Y en este caso también, bueno, la que tiene el teléfono es la alcaldesa, ¿no?, de la localidad, y como veis vuelven a ser las mujeres las que trabajan, ¿no?, en este tipo de procesos. Este otro proyecto también en relación al urbanismo es un proyecto que hicimos en la localidad de Campanario, viendo pues cómo transitábamos Campanario, cómo nos relacionábamos con su territorio, cómo sentíamos esas calles y ese día a día desde lo cotidiano, y cómo llevar esos conflictos que surgían en esa cotidianidad a las políticas, ¿no?, del ayuntamiento, para que lo introducieran en la nueva ordenación urbanística que tenían. Y bueno, volvemos a repetir, todos estos procesos estaban principalmente abanderados por las mujeres de la localidad. También estuvimos trabajando en un proyecto que se llama La Caja de los Patrimonios Comunes, que no es más que un repositorio de saberes, ¿no?, desde una mirada también contemporánea, ¿no?, para quitar eso que es un poco rancio, ¿no?, a la hora de comunicar los procesos patrimoniales, ¿no?, generales. Entonces introducíamos diferentes dinámicas que tenían que ver con el arte contemporáneo en la propia construcción de narrativas que venían de las mujeres de las localidades, bueno, y que surgían muchas veces de forma espontánea. Esto también es muy bonito. Estas dos mujeres, cuando estuvimos trabajando muchos días, ¿no?, y muchos meses, no quisieron participar, pero pusieron el oído. Entonces ellas sabían que íbamos a dar un paseo por el pueblo y íbamos a ir por determinadas calles, y se sentaron ahí, ¿no?
Se sentaron en el poyo, estuvieron esperándonos a que llegáramos y en ese momento, cuando nos tenían ahí, es cuando decidieron compartir lo que ellas querían compartir para crear, ¿no?, ese nuevo relato que estábamos creando. O sea que este mundo de cuidados también te permite, ¿no?, incorporar esas formas de hacer diferentes, ¿no? Es mucho más amplio. Bueno, también el SOPA, que es el Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural, que particularmente en 2017 se dedicó a la visibilización de la mujer en el sostenimiento de los patrimonios, ¿no?, y de las comunidades en general. Y en este caso estuvimos hablando con una comunidad de mujeres que viven en Usme. Usme es un pueblo rural periférico que hay en los alrededores de Bogotá y que está poblado por mujeres migrantes desplazadas por el conflicto, ¿no?, y también muy afectadas por la violencia machista y por mucho, tienen una vida muy complicada, ¿no? Y ellas nos estuvieron aportando desde una mirada patrimonial cómo trabajaban el teatro para trabajar todos estos conflictos que vienen de la guerra, ¿no?, y de la violencia machista. También trabajamos con las mujeres del Docenario, que es otro pueblo de colonización, en este caso en Zaramea de la Serena, también muy cerquita de Campanario, en esa zona, y con las que trabajamos de forma continuada y sin recursos, también debería decir, en generar un proceso que ellas creen que es muy importante, porque en Extremadura siempre se habla del Día del Colono. Es verdad que se está introduciendo a la mujer colona, les dan un ramo de flores, entonces están indignadísimas, ¿no?, porque no se visibiliza el papel que tuvo la mujer colona, que fue súper importante y con una carga de peso mucho mayor, ¿no?, que la que tuvieron los hombres. Entonces ellas quieren crear el Día de la Mujer Colona y quieren que sea otro día, no quieren que sea el Día del colono, ¿no? Y en esos procesos estamos trabajando ahora en busca de financiación, pero ahí vamos reuniéndonos periódicamente. Y creo que por último, y espero ya terminar, quería hablaros de Tarteso en Comunidad, que es un proyecto que va de la mano de Construyendo Tartesos en Casas del Turuñeno, y en el que estamos trabajando la vinculación del propio yacimiento arqueológico con el territorio, que tiene unas características determinadas, y venimos trabajando desde el principio, ¿no?, en cómo la comunidad puede participar, ¿no?, del proceso arqueológico, sin que sea un trabajo al uso donde hay puertas abiertas exclusivamente o jornadas de difusión, sino que la propia comunidad genere conocimiento, ¿no?, que no hay que llevar a la gente a excavar y a llevar carretillas, ¿no?, hay que dar espacios para que la gente cuente lo que quiera contar y construir entre todas lo que queramos construir en torno no a un yacimiento arqueológico en este caso, sino en torno a un paisaje cultural nutrido por ese yacimiento arqueológico como es el Turuñuelo. Y en este caso, las mujeres de la Nacencia, que en su afán de querer participar en este proceso, se les ocurrió hacer los tartesitos, que son unos dulces típicos que se estaba perdiendo la receta, entonces trabajar en el proceso de recuperación de esta receta y hacer un molde, todo esto lo hicieron ellas y todo esto salió de su cabeza, hacer un molde con nosotros las acompañamos, ¿no? Un molde con un altar con forma de piel de toro para vincular, ¿no?, su recuperación de memorias con el propio yacimiento. Y espero no haberme pasado mucho, muchas gracias y